Buenas tardes, mi nombre es María Jiménez y hoy voy a dar el tema del sermón analítico y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas y por esta gran oportunidad que tú nos has dado, Señor, de aprender a analizar tu palabra y predicarla, Señor, conforme al orden que tú nos has dado a través de nuestra maestra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El título de mi tema es los milagros y el tema es creemos en los milagros. Voy a leer el texto y el texto se encuentra en Hechos 12:7 y dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. En el inicio del Génesis hasta la culminación, que es el libro de Apocalipsis, podemos contemplar milagros celestiales, milagros divinos, milagros sobrenaturales. Los milagros son hechos asombrosos que desafían las leyes naturales. Los milagros bíblicos van mucho más allá de un contexto bíblico. Se ve claramente una intervención directa y deliberada de Dios en la historia de la fe para revelar su gran poder a su pueblo. En el caso de Pedro, recalca y marca un milagro glorioso donde la presencia divina de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. En este libro de los Hechos, capítulo 12, narra uno de los momentos más difíciles que estaba atravesando la iglesia primitiva. El rey Herodes Agripa I había perseguido a los creyentes, había ejecutado ya a Jacobo y había encarcelado a Pedro y estaba esperando, ¿verdad? Matarlo después de la Pascua. O sea, todo era un plan para desanimar la fe y para desanimar los seguidores de Jesús. Humanamente podemos concluir o podemos mirar que no había esperanza. Pedro estaba encadenado, estaba vigilado por un soldado, encerrado en una prisión de máxima seguridad en aquel tiempo, Sin embargo, cuando todo parecía estar perdido, la situación era muy difícil para Pedro, ahí podemos mirar la intervención de Dios. ¿Qué pasó? Se presentó un ángel del Señor y no es un mensajero cualquiera, porque representa la autoridad directa de Dios. Llegó en la noche más oscura, cuando todo parecía perdido. ¿Qué pasó? Dios actuó en el momento justo, en el momento perfecto de su preciosa voluntad y misericordia. La luz resplandeció en la cárcel y al ese resplandor de luz podemos ver el símbolo de la gloria de Dios, el símbolo de la verdad de Dios y el símbolo de la esperanza divina de Dios. En medio de la oscuridad física y espiritual, donde no hay presencia de Dios, hay angustia, pero en la presencia de Dios, las tinieblas no pueden permanecer. Las tinieblas
se desvanecen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El ángel, ¿qué hizo el ángel? El ángel tocó a Pedro, tocándole, lo tocó, lo despertó y hablándole le dijo, levántate prontamente. Dice, tuvo una cercanía personal, no fue una fuerza destructiva, fue un aviso y activó la presencia de Dios y le dio una orden. Le dijo, levántate pronto. Implica urgencia y obediencia. La liberación requiere de nuestra fe. Muchas veces Dios permite a veces que lleguemos a un entendimiento para entender y aprender y a depender completamente de Él. La presencia de Dios trae luz en medio de las tinieblas, así como esa luz resplandeció en la cárcel. La misma gloria y la presencia de Dios es manifestada ante todas las circunstancias que nos rodean. Muchas veces son circunstancias devastadoras del momento, ¿verdad? En las que somos rodeados, así como fue rodeado Pedro. Podemos ver la luz que resplandeció en la cárcel, que podemos contemplar. Está pidiendo, en este caso, el ángel le dio una orden y Pedro tendría que obedecer, una obediencia inmediata. Levántate, le habló con autoridad y le da una orden divina y Pedro obedece. La oración colectiva del pueblo o la oración colectiva de la iglesia es muy eficaz. La oración es eficaz porque es una intercesión de fe. Una iglesia gloriosa en fe trae grandes cambios y muestra una fe genuina, seguridad de la respuesta de Dios. Todo esto en las manos de Dios. Ninguna autoridad enemiga puede consumar su plan o todo aquello que quisiera destruir los planes de Dios cuando Él se presenta y actúa de una manera sobrenatural, de una manera gloriosa. En este texto se muestra la claridad total de la presencia de Dios, se muestra con una verdadera y absoluta autoridad y vemos la esperanza que empieza a tomar forma, cómo Dios estaba actuando. Da la dirección correcta. Dios nunca falla en su soberanía. Cuando Dios llega, toda oscuridad pierde su poder. El milagro, las cadenas se cayeron de las manos. La respuesta de la oración de fe de la iglesia primitiva. Hubo señales visibles que rompen todo límite. Se contempló la soberanía de Dios, la intervención sobrenatural. Ninguna prisión, cadena o autoridad humana puede detener el plan divino de Dios. Dios usó ángeles para cuidar y librar a Pedro. Y de la misma manera nosotros tenemos ángeles que acampan alrededor de nosotros para librarnos. La liberación no llegó por casualidad, sino por fe y oración y súplica constante de la iglesia. ¿Hubo una liberación total? Sí la hubo.
aplica no solo a la física, libertad espiritual, una libertad que Cristo nos la puede dar. Amén, gloria a Cristo. Dios actuó, Dios cumplió. ¿Qué pasó ahí? Se desató la visitación de Dios, la manifestación y la gloria soberana de Dios en todo su esplendor y en toda su magnificencia. Gloria sea a Dios. El poder de Dios rompe toda atadura, el poder de Dios rompe toda cadena. Dios hace cosas sobrenaturales, pero también Dios espera nuestra cooperación, nuestra respuesta. Pedro tuvo que levantarse, vestirse, seguir al ángel y caminar con fe. Muchos esperan milagros, pero permanecen inmóviles. Dios llama a actuar en obediencia a su palabra y en obediencia a su mandato divino. Y dice la palabra de Dios que las cadenas cayeron de las manos de Pedro. De la misma manera pueden caer las cadenas de nuestras vidas espirituales de pecado, cadenas de pecado, cadenas de temor, cadenas de adicciones, cadenas de negación de Dios y cadenas de limitación al decir no puedo o no quiero. Pedro no rompió las cadenas, Dios las hizo caer. Lo que humanamente el hombre por sí mismo no puede quitar, Dios puede removerlo en un aliento o en una sola orden. Se cumple desde el cielo a la tierra la orden divina. ¿Y quién se opondrá en los planes de Dios? Nadie. La oscuridad se desvanece, el pecado cae. Dios tiene poder, autoridad y soberanía para romper toda atadura. En el nombre de Jesús. Ninguna cadena es demasiado fuerte para detener la voluntad y la soberanía de Dios. Gloria a Dios. En Hechos 12:7 nos enseña que Dios llega siempre en el momento perfecto, en el momento oportuno, en el momento indicado. La presencia de Dios trae luz en medio de la oscuridad de las circunstancias que están rodeando nuestra vida, nuestro entorno. Era muy evidente que la liberación de Pedro se manifestó sobrenaturalmente. ¿Con qué propósito? Con un propósito divino, porque en el futuro Pedro sería un instrumento muy valioso para la evangelización de aquel tiempo. La obediencia abre paso a milagros y el poder de Dios siempre romperá cadenas. Cualquier cadena que sea atadura, Dios la rompe. Si nos encontramos en una situación de enfermedad, en una situación de alcoholismo, en una situación de adicción, de drogadicción, cualquier adicción, Dios tiene el poder, la autoridad para romper en el nombre de Jesús toda atadura y darnos la libertad espiritual. La oscuridad atrapa, la oscuridad no permanece cuando la luz divina del cielo se manifiesta en la tierra a través del poder, la gracia y la soberanía de Dios en Cristo Jesús. Dios nos llama hoy a que la luz de Cristo resplandezca en nuestras vidas y todo aquel que ya le conozca resplandezca más en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios por todas las cosas sobrenaturales y todas las manifestaciones que ha hecho a lo largo de nuestra vida y en nuestra fe. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Adiós.